Buenos días, felices Pascuas. Estamos hoy muy emocionados. Primero que nada, porque cumplimos 4 años de transmisión del programa. 4 años de que nos fuimos a la pandemia, no teníamos nada que hacer y empezamos a crear estas conversaciones con el apoyo de la Asociación de Empresarios del Espectáculo, con el gigantesco apoyo de Attitude Magazine y Attitude News, que han sido nuestros compañeros, de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional de España, de RH Saludable de mi querida Carmen Soler. Y me da mucho gusto porque hoy Pascua y ya tenemos en las plataformas, en las cuatro, más de 40 gentes conectadas. Algunos estarán en la playa, oyendo la tambora. Algunos estarán de regreso porque algunos se comunicaban. Vamos a verlo después. Es la ventaja de este programa que está después. Pero sobre todo, lo más interesante para mí, que el programa de hoy, si hubiera buscado algo especial para conversar, hubiera encontrado mejor invitado. Déjenme decirles por qué. Otra vez voy a ventalar a mi mamá. Padre, en Pascua no nos dejaba ir a la playa porque nos íbamos a hacer sirenas o pescados. No podíamos comer carne, era pecado. Era un tiempo de profunda reflexión que hoy hay gente, todavía está Pajuma, hay mucha gente que le dedica a reflexionar, pero hoy repartimos más huevos de Pascua que el verdadero significado de la Pascua. Y luego dicen, oye, ¿por qué el conejo en la Pascua qué tiene que ver? Por la fertilidad. Pero si nos vamos a las ciencias del bienestar, que ahí ya es mucho más serio el asunto que únicamente la parte de las tradiciones, que muchas son muy bellas, la Pascua es la oportunidad de renacer. Para los que somos creyentes, es el renacer de nuestro líder y sobre todo para los creyentes de ciertas religiones. Para los que creen en otras religiones, renacer es una segunda oportunidad para ver la vida desde otra forma. Para la huevitos de Pascua, que me encanta, en mi casa ya la publiqué en Facebook, está llena de huevos de Pascua, es la oportunidad de resignificar. Y la fertilidad no es hacer más muchachos, no puedo con dos. La fertilidad significa cómo fertilizar nuestra vida, germinar nuestra vida de una manera más significativa, con un sentido vital o un propósito. El verdadero significado de la Pascua es esas oportunidades que la vida, Dios, en que nosotros creemos nos da. Ser mejores seres humanos. Por eso, ¿qué mejor manera de celebrar 4 años? Que esa persona que tuvo una oportunidad aprovecha la oportunidad y la gesta de una manera diferente. Mi mejor invitado para celebrar 4 años es un joven que como joven millennial se está expuesto a todas las salidas falsas y huidas que la vida nos coloca más después de la pandemia. Es un joven que está en ese momento de las decisiones y si no, basta por dar una vuelta por cualquier ciudad, no quiero ubicarme en una, donde hay tantas tentaciones que no vamos a esconder, sino que tenemos que aprender a tomar decisiones. Por eso la historia de vida de Ramón la platicamos en Cancún, ahí coincidimos hace casi un mes. Y hoy, Ramón, el que hayas aceptado esta invitación, para mí es la mejor manera de celebrar 4 años de estar aquí conectado a través de las redes en este programa. Muchas gracias, Ramón. ¿Ya estás ahí? Hola Oscar, aquí estoy.
Qué gusto, hijo, qué gusto tenerte, qué gusto las conversaciones que hemos tenido de Cancún para acá, pero sobre Claro, todo, qué gusto que jóvenes como tú se atrevan a hablar, se atrevan a contar su historia sin miedo, porque el miedo es lo que más nos limita. Y para nuestro público, ¿por qué no les platicas un poco quién es Ramón? claro que sí. Muchas gracias, Oscar, primero por la invitación. Felicidades por estos 4 años del programa. Y pues me presento. Mi nombre es José Ramón Aguayo Velarde. Tengo 35 años de edad. Estudié la carrera de psicología en la Universidad de Occidente, ahora Autónoma de Occidente, en el 2009-2013. Este, Y del 2013 a la fecha, pues mi área de trabajo ha sido principalmente en las adicciones. Inicié haciendo servicio social en una clínica que se llamaba Pacífica, y posterior a eso estuve trabajando casi 2 años en la clínica Promesas, antes de dar el salto a, como la llamo yo, la casa grande de las adicciones. Estuve trabajando 6 años pasados en Oceánica, en donde fungí primero como técnico en adicciones. Posteriormente estuve trabajando como terapeuta de cuidado continuo y postratamiento, y los últimos 3 años de mi estancia en Oceánica fui terapeuta de grupo guión manejador de casos. Y por la misma razón por la cual inicia el programa, pues yo termino mi viaje en Oceánica, que fue la pandemia, por motivos personales. Tengo que salir de la clínica y empiezo a trabajar en línea, y posterior a eso, pues en sesiones presenciales en mi consultorio. Y esto es a lo que me dedico. También hago otra parte de la presentación, es que aparte de ser psicólogo y terapeuta, soy alcohólico y adicto en recuperación. En enero de este año cumplí 15 años limpio de sustancias y de alcohol, absolutamente. Y pues esto, aparte de ser a lo que me dedico, pues es también lo que vivo, mi pasión. Dos nacimientos, ¿no? Dos El nacimientos. nacimiento, así es, el primero es donde la vida te da la oportunidad de caminar y la segunda donde la vida te da la oportunidad de resignificar, ¿sí? Fíjate que este programa, tú lo sabes bien, pues yo trabajo para Universidad TecMilenio. Sí. Presumimos que es la primera universidad positiva del mundo porque decide hablar de manera científica de temas que no se conversan, ¿sí? Ya estoy viendo gente conectada, Chris Durán, está también ahí Gustavo eh, León, que es el director de Culiacán, y ahorita te voy a empezar a toda la gente que está conectada. Pero ahorita los chavos están decidiendo una carrera, ¿sí? No saben, o mucha gente no les dice, que solo el 23%, antes era el 27%, trabajan en lo que estudió, ¿sí? Ujú. Pero el resto, y para mí es el más importante, la gente que es feliz, el 99% hace lo que le apasiona, lo que son sus fortalezas, lo que es sus gustos, sus hobbies. Me encantaría empezar este programa porque sé que llegaste a psicología después. Primero, como cualquier joven, andaba por otros caminos de la actuación profesional. ¿Nos puedes contar un poquito de ello? Claro, claro que sí. Termino la prepa y es tiempo de escoger en dónde iba a aplicar, para qué iba a aplicar. Y curiosamente, mi familia, mi mamá específicamente, me dice, oye, pues, ¿por qué no vas a la escuela de administración y contabilidad? Sí, fíjate, tu tío, y tienes ahí oportunidad de empezar, etcétera. Y total que pues no aplico ningún criterio más que decir, sí, está bien, vamos. Fue a la única que apliqué. Inicié mi camino en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero pues en el primer semestre me di cuenta que no me gustaba, que no era lo mío, y que no me interesaba lo que estaba en ese momento, pues
escuchando en las clases, a diferencia de otros compañeros míos que veía que con facilidad estaban, entendían, aprendían y yo no me sentía parte decido salirme en el primer semestre y me pauso un año. Me doy un año sabático en donde entré a trabajar. Mi primer trabajo fue como mesero en un hotel en Olas Altas y posterior a eso, que es cuando viene ya mi historia de renacimiento, decido entrar a estudiar psicología por una razón que tuve bien clara desde el momento en el que sucedió lo que te voy a contar. Cuando yo estuve en mi tratamiento para trabajar mi adicción, a mí me atrapó y me llamó mucho la atención lo que los terapeutas que trabajaban en esta clínica hacían para ayudar a las personas. Y principalmente yo lo veía como algo sumamente desinteresado porque podían estar ahí para ti, escucharte, no juzgarte y algo que probablemente no se daba desde hacía mucho tiempo, principalmente para mí, ¿no? Que no me podía abrir, que no podía hablar acerca de cómo me sentía. Total que eso fue lo que me atrapó principalmente, el trabajo que ellos hacen para acompañar y ayudar a transformar la vida de las personas. Creo que en ese momento, si lo puedo ver ahorita, fue como una, una misión que quedó plasmada en lo más profundo de mi mente, el querer continuar con ese camino que veía que ellos estaban haciendo con otras personas. Qué bonito y un homenaje. Luego vas a ver todos los psicólogos que nos están viendo ahorita, te los voy a nombrar, ya los estoy. Por favor, manifiéstense porque algunos los alcanzo a ver, otros no. Acuérdense que tengo dos computadoras, además de donde transmito, pero qué bonito cuando encuentras un sentido para tu carrera. Qué bonito cuando inicias esa parte de decir, híjole, a esto me quiero dedicar porque quiero apoyar en lo que a mí me ayudaron, ¿sí? Ya la carrera tenía un sentido más que el sentido que muchos buscan y que tú decías, mira, aquí vas a hacer dinero, aquí vas a hacer, aquí vas a hacer prestigio, esta es la carrera de moda. No, es lo que en la universidad llamamos sentido y propósito de vida y que tú lo haces muy bien de esa manera. Pero hablábamos hace rato que llegaste a esto por circunstancias que ahorita nos vas a platicar, pero siempre hay algo que incrementa el nivel de riesgo y eso son esas oídas falsas. Hablamos que tenemos 4 años con el programa y que hemos encontrado en el camino, y no nomás aquí, yo un saludo a mis amigos de España, a mis amigos de Chile, de Ecuador, que ya están conectados, ¿sí? Hablamos de que cuando todo el mundo pensaba que la pandemia nos iba a sensibilizar en la gran mayoría, no fue así. Subió la violencia intrafamiliar, subieron las separaciones, los ansiolíticos se venden como si fueran esos dulcecitos que no voy a decir marcas, ¿sí? Y los jóvenes queriéndose comer el mundo y también los adultos, ¿eh? Porque no quiero estigmatizar que las adicciones solo son los jóvenes, ¿sí? Ahorita tenemos que ver lugares de y ver cómo también la adicción ha llegado a muchas formas que únicamente las drogas legales o ilegales, ¿sí? Entonces, ¿cómo inició tu renacer? ¿Cómo empezó esto? Porque para mí es muy interesante que los papás y toda la gente que nos está escuchando ponga mucha atención en tu historia, porque puede ser nuestra propia historia contada por un personaje diferente. Gracias. Mi historia empieza, nos vamos hasta el año 2001. Salgo de la escuela primaria y entro a un colegio, ¿no? A la secundaria. Obviamente el ambiente pues era un poco diferente a la escuela primaria, ya había diferentes situaciones, ¿no? Tanto de convivencia, empezaron como estos permisos
salir un poquito en las tardes, los fines de semana con mis amigos, todo bien, todo normal hasta ese punto. Desafortunadamente, a la mitad del ciclo escolar, a mi papá le detectan una enfermedad, le detectan cáncer en el estómago y ellos por cuestiones médicas se tienen que ir de la ciudad algunos meses y yo me quedo aquí encargado con mis abuelas, ¿no? Con mi abuela materna y mi abuela paterna, pasaba unos días con una, otros días con otra. Entonces, fue ahí en donde tuve como un poquito más de oportunidad de hacer más cosas y que a lo mejor pudiera no estar tan supervisado como lo estaba con mis papás. ¿De qué forma podía a lo mejor echar mentiras? Y yo decía en ese momento mentiras piadosas, como voy a hacer una tarea en equipo en miércoles, pero a lo mejor no estaba haciendo la tarea en equipo en miércoles. O voy a ir a tal fiesta con mis amigos y ellos me van a traer. Probablemente sí iba a la fiesta, pero a lo mejor la hora de llegada podía ser totalmente distinta a la que yo les podía contar. Es ahí en donde empieza mi primer contacto con el alcohol. Si lo tengo que definir de una forma, desde la primera vez que probé el alcohol, eh, desde esa vez que no supe cómo controlar. ¿Por qué? Me tomé 2 cervezas de esos cuartitos que le llaman y terminé vomitando, porque pues, no era el primer contacto que tenía con ellos. Entonces, a raíz de eso, las salidas que yo podía tener con mis amigos eran cada 3 semanas o cada semana ir a la casa de alguien para ahí un tiempo. No necesariamente al principio siempre estaba el alcohol involucrado, pero conforme fue pasando el tiempo, el alcohol se fue involucrando un poquito más. Estamos hablando de que en ese tiempo tenía 12, estaba por cumplir 13 años, ¿no? La cantidad no era mucha, pero la constancia era cada vez más, más pegada. Pasa el tiempo, eh, regresan mis papás, a él operan, todo aparentemente vuelve a la normalidad aproximadamente en un periodo de 1 año y medio. Sin embargo, mis salidas y las bebidas ocasionales seguían presentes. Eh, Regresa la enfermedad antes de que yo termine la secundaria y realmente el consumo ya no era cada 3 semanas y ya no era una vez a la semana, ya podía ser cada fin de semana, este, en viernes y en sábado. Y como te dije al principio, siempre era para no saber de mí, ¿no? Aunque las cantidades, como te digo, no eran necesariamente exorbitantes, esta siempre fue una condición que ahora que lo veo y cuando lo reflexioné en mi trabajo en la clínica, nunca tuve control sobre ello. O sea, era un control falso porque siempre era beber hasta perder. Eh, Termina la secundaria, obviamente aquí hay dos pautas importantes. Me corren del colegio en el que estaba por mala conducta. Desafortunadamente no hubo como una investigación más allá de qué era lo que estaba sucediendo, ¿no? Por lo menos así lo veo hoy. Hubo problemas de conducta, salgo de la escuela, había muchas cosas que estaban pasando en mi casa y tampoco puedo justificarlo y decir que la enfermedad de mi papá tuvo la culpa, pero pues, sí hubo mucho que ver. Eh, Creo que era yo pidiendo ayuda desesperadamente, pero en ese tiempo no lo sabía. Termino segundo de secundaria en una escuela pública en la cual no me aceptan en tercer año por lo mismo de que mi conducta era pues, pésima. Eh, termino la secundaria en otra escuela, en otro colegio, y a partir de ahí eh, inicia una etapa diferente, porque cuando entro a primero de preparatoria, mi papá fallece como a los 4 meses de haber iniciado el ciclo en preparatoria, esto fue en el año 2004. Y es en donde empieza la historia de las sustancias, ya no nada más del alcohol. Estando un día en la escuela, un compañero me dice, oye, fíjate, aquí hay algo que te va a hacer sentir bien. Abrió su cartera, me mostró una bolsita que contenía X sustancia y me dice, ve al baño, vas a hacer esto. Me dio una tarjeta de teléfono público y como si me hubiera dicho, no sé,
hice caso total, sin cuestionar, sin preguntar nada. Fui al baño, utilicé lo que me había dado, que en ese tiempo pues fue cocaína, y ese fue mi primer consumo en la escuela, en medio de las clases. Hubo una sensación sumamente rara de euforia, de mucha energía, y lo voy a describir como en ese momento lo sentí. En ese momento yo me dije a mí que había encontrado lo que estaba buscando. Acababa de cumplir 16 años y dije, órale, esto vino de alguna forma como a quitar el vacío, la tristeza y todo lo que estaba sucediendo porque mi papá acababa de fallecer. Desde esa vez que lo probé por primera vez, no pude dejar de consumir. Dentro de los próximos 5, casi 6 años, el consumo fue elevándose, igual que con el alcohol, fue una situación gradual. Sin embargo, llegó el momento en el que el dinero que me daban para la escuela y el dinero que me daban para salir los fines de semana, en algún momento dejó de ser suficiente. Y es aquí en donde empiezan a suceder cosas un poquito más extrañas y más de cuidado dentro de casa, porque empezaron a desaparecer algunas cosas y recuerdos materiales y sentimentales de mis papás, ¿no? Eh, En ese momento, a mí, hablando como adicto activo, pues no me interesaba si hacía perdedizo un anillo, una cadena, o lo que fuera, que tuviera algún valor monetario y sentimental, en este caso para mi mamá y para el recuerdo de mi papá. Desaparecieron muchas cosas y en ese momento era satisfacer una necesidad del momento, algo inmediato. No me importaba. Según yo, dentro de mis ideas era, eh, voy a guardar, porque lo empeñaba, voy a guardar esos papeles y la próxima semana me voy a proponer a no consumir tales días, entonces voy a poder ir y recuperarlo. Y total que se hizo una cadena de situaciones problemáticas que también me hacían vivir de alguna forma cierta adrenalina relacionada con cuándo se va a dar cuenta que falta esto, o cuándo me va a reclamar, cuándo me va a decir. Este fue uno de los puntos principales que hicieron a mi mamá darse cuenta que algo realmente estaba mal funcionando, porque en mi etapa de preparatoria decidí aplicarme en la escuela para que no hubiera algún motivo por el cual ella tuviera que voltear a ver que ya estaba incluida la sustancia, aparte del alcohol, en mi día a día. Entonces, utilicé el portarme bien, el tener buenas calificaciones en la escuela, como una forma de que no me molestara, ¿no? Porque aparte, en el duelo del fallecimiento de mi papá, ambos vivíamos en la misma casa, pero hubo un distanciamiento sumamente importante. No nos comunicábamos, poco convivíamos, y generalmente cuando lo hacíamos podía haber ciertas diferencias. Entonces, nuestra relación en ese tiempo fue sumamente distante. Había muchas cosas de por medio que no nos atrevíamos a hablar y que decidimos inconscientemente optar por el distanciamiento. Te doy las gracias por la transparencia con la que estás comunicando esto, porque para poder sentarte y hacerlo público, sé y estoy convencido que hay un trabajo de gran conciencia, ¿sí? Sobre todo tocar esa fibra de nuevo con esa madurez que haces a tus 35 años, que hay gente de 60, 75, que no lo tenemos muchas veces, ¿sí? Y sobre todo estás tocando dos puntos importantes. Cuando vienen los grandes duelos, porque aquí el duelo de tu mamá y tu duelo por la pérdida de el ser que más querían los dos, ¿sí? En lugar de provocar unión, provocó distancia. Y a todos nos puede suceder, porque nos empezamos a aislar y empezamos a buscar esas salidas que tú decías. La cocaína me hacía sentir, wow, bien, aquí estoy llenando mis vacíos, ¿sí? Sin embargo, anclas emocionales, afectivas, positivas, existían en ti, Ramón. Se Claro, las puedes sí, contar al público
son esas anclas emocionales que ayudaron a Ramón a salir adelante? Yo creo que hay una que es sumamente significativa para mí, y que siempre lo será, y es que cuando mi papá estaba en su lecho de muerte, él decidió no estar hospitalizado. Entonces, sus últimos meses fueron en casa, en donde estábamos, pues mi mamá, yo, y había enfermeros, pues todo el día, las 24 horas. Y el último día, que fue el día que él fallece, mi mamá va por mí a la escuela y me dice, oye, ¿sabes que tu papá ya tenía algunos días en que ya estaba inconsciente? Y me dice, ¿sabes? Tu papá está con una respiración sumamente agitada. Yo creo, y me gustaría que te prepararas porque es muy probable que hoy sea el día en el que él fallezca, y, y creo que su respiración tiene algo que ver con que pues, quiere que te despidas de él. Entonces, llegamos a casa, me quedo yo en la habitación solo con él y tengo una conversación con él. Como te digo, él ya no podía hablar, él estaba dormido, pero su respiración era muy agitada. Entonces me acerco con él y le digo algunas cosas que realmente sentía, pero pues en ese momento no sabía si era algo que iba a poder cumplir de manera inmediata, pero se lo dije desde el corazón y le dije que no se preocupara, que yo iba a, a estudiar, a ser una persona de bien, a poner en práctica los valores que él me había inculcado y que lo iba a hacer sentir orgulloso, que iba a estar ahí para mi mamá, y muchas, muchas cosas relacionadas con esto que te comento. Eso fue alrededor de las 2 de la tarde y él fallece a las 6:30 de ese mismo día, que fue un viernes. Eh, Fueron 5 años difíciles porque regularmente en mi mente estaba rondando esta idea de que no estaba cumpliendo con lo que yo mismo me había comprometido, hasta el día en el que se toma una decisión y que es una decisión trascendental y que por supuesto se lo agradezco a mi mamá porque ella tomó la iniciativa de buscar ayuda, de hablar a una clínica, de ver de qué manera pidió información. Y un día en la madrugada yo llegué mal, como regularmente llegaba en ese tiempo, y me dijo, ve a dormirte, mañana vamos a hablar, busqué información, esto es lo que va a pasar mañana. No puse resistencia y le dije, órale, va. Al día siguiente, a la hora que me había pedido, estaba listo, y a las 2 horas estaba ingresando a mi primer proceso de tratamiento. No, ya me lo has contado 3 veces y siguen mis pelos emocionados, porque esa ancla afectiva, cómo nos hace falta muchas veces en la vida. Y esa ancla afectiva es el amor a una persona, pero sobre todo el amor a uno mismo, que es lo primero que uno abandona con una falsa salida. ¿Sí? Déjame contarte para que veas la importancia de este testimonio tuyo, a cuánta gente está llegando y empresas. Mira, tenemos desde mi tía Rosina Gámez conectada, desde Tijuana, está Anti, está Gris Zamudio, está Lorenita Vega de Green Company, Rolando Tirado de Grupo Petrol, está Juan Lucas, Alicia Tirado, está también Luis Arturo, Cristina, Rosa Medina, está, híjole, Luis Mario, Luz María Tirado desde Concordia, ¿sí? Está también Javier Román de Green Company, una empresa que trabaja mucho en esta parte. Está también Ana Llanos, está Olguita García Rendón, está mi querido amigo Yoba Camacho, dos personas que han hecho mucho en la comunidad universitaria, una es del trabajo social y otro desde todo el apoyo a las personas. Mi amigo Yoba, que aquí se está manifestando, ya que tengas tiempo vas a ver todo lo bonito que te están dejando en los comentarios, que vale la pena que se manifiesten a través de los comentarios ustedes. Está Linda Valdés de CAI Alimentos, está
Silvia Díaz del Guante, está Jorge Gómez Llanos, se está manifestando ahorita, Solecín Vázquez de Grupo Pinza, ella es la líder de todo este proyecto, está mi querida Gaby Alvarado, una amiga muy querida para mí y dirige uno de los grandes hoteles aquí que nos apoya en Mazatlán. Está también José Rafael Camacho, Luis Miguel, está Yadira Pasos. Yadira Pasos es increíble lo que hace conmigo cada vez que voy al Barón Rojo, lo mejor que hay ahí en atención. Está también Choquito Cortés, alguien de toda la vida. Rosicela Sainz, que es Protegiendo Vidas, es una gran empresaria. Lilian, Irma Osuna, Olivia Osuna, Mari Millán, Hilda Melasi, Tania Bariler, te digo, de los grandes psicólogos, ella también está en una fundación muy querida que se llama MAPA, y claro, en TED Milenio está también Lourdes Acosta, Virginia Martínez Briceño, Maricel, también del grupo CAI, Miguel Ordaz, un mega psicólogo, está José Luis Valdés, Hugo Ballesteros de una empresa que está tratando de reinventarse, impactando, pero que trabaja mucho con ese grupo de meseros que también son muy susceptibles a todo esto, que ven, y tú lo sabes, Ballesteros, está Elsie López Montoya, que te comentaba que fue la gran iniciadora junto conmigo, y Marielo Arce de la UADO, de lo que es este programa, pero creo que la energía y el impulso de Elsie fue clave para que este programa existiera. Alma Faga, una de las primeras seguidoras que promueve esto, está Karinita Castillo, está también Julie Aro, David Santiago, un abrazote, don Fernando está desde Querétaro, desde Milenio, Rosalinda Aviv, Edgar Gagiola, Caro Velarde, Paul de la Rosa, también un gran apoyo compartiendo todo esto. Mi querida amiga Nena Cárdenas, está Gloria Camelo, una mamá que es un ejemplo de mamá Ted Milenio, ¿sí? También tenemos a Rodolfo Luján, Alejandro Rodríguez, Chava Medina, de Ecuador está Suelor, Ed López, de España está Susi Car, Caro Ki, Gio, de Ted Milenio, un alumno que lleva mi Juan Ángelo Martín Tirado, un abrazo, él es de puro Mazatlán, está también Socorro, sí, precisamente hoy muchas personas se sensibilizan de este tema, todo el mundo habla de la importancia de este tema, luego sigo saludando gente que se manifieste, porque ahorita viene algo que a mí me llamó mucho de tu historia, las etiquetas. Tú dijiste, decido portarme bien porque así no me molestan. Entonces, ¿cuántas veces nos vamos etiquetando en algo y colocamos, si se pinta el pelo, es que ya es, no, hay que observar más los comportamientos, hay que darnos cuenta y conocer que algo correcta. Y tú me decías, políticamente, el portarme bien en la escuela era mi salvación. Pero hay algo más que tú nos quieres decir ahí, en esas etiquetas que ponemos que no ayudan muchas veces, ¿sí? Y nos aíslan únicamente y no ayudan a construir. Fíjate lo que me platicaste cuando vimos este tema. ¿Por qué decirles a la gente que el programa no nace nomás así? Se prepara. Tenemos entrevistas. Ahorita estamos en vivo. Son las 12:04 de Mazatlán, son las 8:04 de España, ¿sí? De Los Ángeles, que se están manifestando también ya te vi ahorita Manzano, Florisalia, ya vi también aquí. Caro Velarde, ¿sí? Que te dice que está orgullosísima de ti, que eres lo mejor y lo mejor. Tú sabes que es una identificación muy grande que tienes ahí, ya se está conectando también más gente de La Paz, se siguen manifestando. Qué riesgosas son las etiquetas, ¿verdad? Qué riesgosas son. Sumamente riesgosas y como te decía, o sea, fue una forma, según yo, de sacar a flote todo lo negativo,
porque al final de cuentas, en ese tiempo, y no lo digo desde una postura de orgullo o de presunción. En ese tiempo sí lo era, porque en ese tiempo era yo sentirme que podía manipular y engañar con la etiqueta de bien portado y de buenas calificaciones y de cero reportes, que no pasaba nada. Pero realmente sí pasaba mucho, porque eh, eh, una característica general de las personas que tenemos esta condición que es la adicción es que somos manipuladores, que somos engañosos, que no me importaba en ese tiempo eh, estar por encima de o hacer sufrir a, y principalmente era hacer sufrir a las personas cercanas a mí, a mi familia, a mi mamá, que era con quien vivía. eh, pero creo que ese tratar de salvaguardar desde esa etiqueta fue el principio del fin, porque así como me ayudó en ese tiempo a proteger lo malo, fue también lo que me hizo caer por el precipicio a tocar fondo y a buscar ayuda y a aceptar principalmente la ayuda que ella estaba dispuesta a brindarme. Porque te hago un pequeño paréntesis de las anclas. Otra ancla importante para mí fue una noticia que yo no me hubiera esperado, ¿no? Y la noticia fue que a los 19 años, justo antes de entrar a mi primer tratamiento, yo recibo una noticia que me impactó y que cambió también la postura y la percepción de las cosas de manera importante. Y fue que en ese tiempo me entero, estando yo fuera de casa en Guadalajara, que pues la verdad era que era adoptado y yo no lo sabía y nunca se había tocado el tema en casa, ¿no? Nunca había habido ningún indicio de sospechar o de habladurías por aquí o por allá. Todo siempre fue sumamente hermético. Entonces, yo hago una llamada a mi mamá después de la noticia y le digo, oye, pasó esto y me dijeron esto y esto, ¿cómo la ves? Su respuesta fue, no te muevas de ahí. Mañana hablamos, mañana estoy en Guadalajara. Entonces esa noche fue como raro, ¿no? De saber que algo que había recibido de noticia probablemente sí era así como lo estaba pensando en ese momento. Llega mi mamá, hablamos al día siguiente, me cuenta toda la versión de la historia y me da los motivos por los cuales ellos habían decidido no decírmelo. Simplemente fue que ella y mi papá habían dicho entre ellos, pues que decidían no contármelo porque no necesitaba a lo mejor saberlo, dado que desde el día uno estuve con ellos, ¿no? Entonces nazco en Jalisco y a los 2 días estoy en Mazatlán. Nunca hubo nada escondido y te voy a decir por qué. Hace como unos 5 o 6 años, viendo un álbum de bebé, eso del diario del bebé y de las fotos primeras, en la primera página está un boleto de avión de Aeroméxico que dice eh, del 2 de abril, perdón, del 5 de abril de Guadalajara a Mazatlán. Pues fue mi boleto de llegada aquí con ellos, ¿no? Pero yo estuve con ellos desde el día uno, entonces no había absolutamente nada que reclamarles. Al contrario, solamente agradecimiento, amor, que me hayan recibido y que haya formado 100% parte de ellos como familia. Desafortunadamente, viene la parte difícil de ese punto. Como yo todavía estaba viviendo en adicción activa, lo tomé con... Mis palabras hacia ella fueron que el amor y el cariño y la relación no cambiaba absolutamente para nada. Y eso lo sentí en el momento y se lo dije desde el fondo de mi corazón. Pero también existe otra parte, la parte negativa de yo como adicto en ese momento, que lo utilicé desafortunadamente como una herramienta para manipular, para chantajear, para sacar provecho y para dañarla y para dañarme a mí. Fueron 2 o 3 meses que se utilizó eso como una forma de manipulación y posterior a eso es cuando llega el salvavidas, ¿no? El ingresar a mi tratamiento. Ramón, en las pláticas previas para este programa, porque lo queríamos cuidar al máximo,
por la importancia del tema y ahí se está manifestando no solo la familia, las empresas que necesitamos estar conscientes que una persona en adicción es manipuladora, echan taquis, no lo está haciendo de una manera consciente, está de una manera inconsciente porque su situación está así, como nos comenta Ramón, dañaba sin querer queriendo, como diría mi amigo, ¿no? A la mamá, a la familia, hasta que tomas la conciencia. Y tomar esa conciencia nos lleva a una frase que me encantó, que dijiste, la verdad abre puertas. Claro, ¿Y cuántas veces escondemos cosas como mentiras piadosas que nos parten en toda la mamá? Que nos parten en toda la mamá, porque al fin, diría mi madre, todo cae por su propio peso. Todo cae por su propio peso. ¿Cómo tú hoy como profesional de la salud mental, como padre de familia, como el que ha vivido varias historias que hoy nos dejan a nosotros un testimonio, cómo puedes hacer esa parte de la verdad? Porque en el previo hoy, en la entrada me decías que hasta platicaste con tu mamá, porque no sí. te quedaste con tu propia verdad. Después de eso, ante esto decían, oye, ¿qué momento para decir la verdad? Porque hay mucha gente que no se atreve a hablar con la verdad. Y es desde el amor tan grande que le tienes a una persona, el miedo a perderlo por la verdad, te aleja. ¿Qué te dijo tu mamá? Eso no me lo comentaste, lo que dejamos para un ratito, ¿sí? Pero la verdad abre puertas. Mira, yo creo que esa conversación que tuve en la semana con mi mamá no la hubiera tenido ni de broma hace 15 años, ¿no? Porque estábamos totalmente alejados. Y lo que me dijo fue que hubo varias cosas de mi comportamiento y de mis actitudes que empezaron a llamarle la atención. Yo de entrada se había vuelto la normalidad del salir los fines de semana o entre semana y llegar en la madrugada, ¿no? Pero, pero dice que hubo algunas cosas que a ella le llaman la atención, como el ser muy impulsivo, el estar siempre enojado, ser impaciente, tener malas contestaciones ante cualquier cosa que se me cuestionara, y no necesariamente relacionado con el alcohol o las sustancias, ¿no? Incluso, no sé, por poner un ejemplo, oye, ¿ya desayunaste? ¿Y por qué me preguntas si ya desayuné? No, o sea, ante cualquier cosa yo estaba a la defensiva. Entonces, dice que fueron cosas que le saltaron y fue ahí en donde inició el camino de ella de buscar una respuesta. Y el buscar una respuesta, pues, nos se dio cuenta que el alcohol no era lo único que estaba presente cuando decide realizarme la primera prueba antidoping y, oh, sorpresa, pues, el antidoping salió positivo a cocaína. Sí, es impactante. Fíjate, lo describe mi querida amiga Susi Bernal. Este ejemplo de tu vida debe ser escuchado por muchos jóvenes, pero yo creo que también por los padres y la familia de estos jóvenes, ¿eh? Porque ellos no están siendo conscientes en este momento. Se sigue agregando muchísima gente, Delia Mallorquín de mi Hotel Torres de Mazatlán, Susana Bernal, Ramiro Aguilera, Alejandra Rodríguez, Gladys Romina, Adriana Velasco, Isaura Rendón, que no sé en qué parte del mundo andas ahorita. La Liga de Andén está también tomando mucho. Minorita Peraza, mi querida psicóloga Diana Medrano, la doña Josefina Gómez Llanos, un abrazote. Está también Norita Hernández, un abrazote. El profe Francisco González Villasana, ¿sí? Diego Vázquez. Sigue agregándose una lista de gente que también se están manifestando en las plataformas. Pero viene aquí algo que a mí me llama muchísimo la atención. Nos escuchan empresas, padres de familia. Lo que menos nos escuchan mucho son los jóvenes. Y no podemos decir es que el joven no escucha. El adulto tenemos que hacer una conciencia. Y tú hoy lo dijiste, esta conversación que tengo hoy con mi mamá, no lo hubiera tenido hace 15 años. Llega una etapa donde el adulto
tiene que tener mayor madurez que la que tiene el joven. Y lo colocaba al principio Yoba Camacho en esta parte. Hoy eres padre de familia, ¿sí? ¿Cómo educar? ¿Cómo las empresas también tienen que cuidar la salud emocional de las personas? Bueno, ya hoy no nomás hablamos de adicciones. Y aquí estábamos hablando de una droga social que regularmente así empiezan los jóvenes, alcohol, cigarro, luego van pasando a drogas ilegales, pero hoy en este mundo ofrece miles de adicciones, ¿estamos de acuerdo? Muchas adicciones. Tú como padre de familia, ¿cómo te gustaría que fuera esa educación hoy desde el hogar, desde la escuela, desde la empresa? Porque al final somos un sistema, donde es cierto, la educación empieza en casa, pero en los otros lugares también hay que hacer refresh. ¿Cómo te gustaría, Ramón? Yo creo que para mí es importante el no esconder todos aquellos riesgos que hay afuera en la vida cotidiana y no por ser pesimista o por tener un gran temor, porque fue algo que también a mí me tocó experimentar, pero creo que la comunicación, la cercanía, el estar alerta de ciertas cosas y como te decía, o sea, pasó mucho tiempo para que vieran estas alertas en mi caso con mi mamá y yo creo que una de las principales formas de poder abordar eso es la prevención y la comunicación. Y reitero la frase que comentábamos hace ratito, la verdad abre puertas y el no esconder aquellas realidades duras que hay en la vida, creo que puede también ser una forma de fortalecer eh, a las personas que van a enfrentarse al mundo próximamente. Fíjate que lo dice Yoba Camacho, ahí lo vas a leer luego en los comentarios, y la gente que nos está oyendo en diferido o quien quiere volver a regalar este programa a otras personas que yo te decía, ni siquiera se atreven, oye, y si entro, pues se va a ver que entro, no, porque al final esta plataforma no le interesa saber, agradecemos a toda la gente que nos sigue porque es un motivador, pero el que se replique esto y llegue a quien quiera llegar y que necesite oír este mensaje, Yoba lo pone como el camino incorrecto, deja muchas veces enseñanza. Pero uno de mis grandes temores al abrir este programa, y así lo platiqué con Ramón, era que desde mi historia de más de 35 años en el TED, cada vez que se presenta un testimonial, también nosotros llevamos la mirada a donde queremos llevarla, ¿sí? Y ahí es algo bien riesgoso, porque no todo mundo sale como Ramón. No todo mundo logra eso. Ojalá cada vez hubiera más y más clínicas de de alto nivel social y bajo costo, porque esto cuesta, cuesta. Y no significa que a la primera que vas, ya mucha gente no todo en la historia de Ramón, ni esos artistas que dan testimonio. En la misma psicología positiva, aceptar la adversidad como parte de la vida no es negarla, porque luego piensan que los bufones del bienestar, que todo es bonito. No, aceptar que la vida no, somos vulnerables, nos colocan retos, y uno de los primeros retos que teníamos es, ojo, no todos son Ramón, ojalá todos fueran la historia de Ramón, pero mucha gente se queda en la adicción y la adicción mata. Drogas, hoy hay mucha droga sintética. Entonces, cuidado ahí, no irnos únicamente a un sesgo de positividad iluso o un optimismo iluso. El caso de Ramón, lo que hicimos cuidar tanto el testimonio para que vean, es un caso más de un joven expuesto a la adversidad de la vida, a la muerte de su guía, noticias que él no se esperaba, a su inmadurez como ser humano, como somos todos nosotros. Pero ojalá tuviéramos muchas historias de Ramón rehabilitados, resignificados. Y para eso le tenemos que invertir como sociedad, cambiar las conversaciones, como dice Ramón.
La comunicación es clave. Negarlo, una vez que le decimos a un papá, vamos a aplicar antidoping por prevención, la molestia es grandísima. Cuando nosotros abrimos esto en el 94 en TED de Monterrey, era las mismas escuelas y algunas religiosas decían, es que están llenos de adictos. No, esto de las drogas es un problema social y puede impactar a cualquiera, no importa clase social, nivel socioeconómico, nivel de acción, esto está vivo. Y desde ahí era el cuidado y el respeto a tocar este tema con un testimonio de poner nuestras barbas a remojar, pero también como un testimonio consciente que no todo el que sale de ahí es el que entra, porque hay muchos que rechazan el tratamiento, gente que repite tratamiento 3 o 4 veces. Entonces, Ramón, hay una pregunta clave que me dijiste que te hizo reflexionar. ¿Cuáles son los aprendizajes que te lleva este programa? Porque hubo conversaciones que el mismo hecho de pararte hoy aquí, de sentarte y dar tu testimonio, te hizo reflexionar. ¿Estamos de acuerdo? Volviste a reflexionar. ¿Qué aprendizajes te llevas de este programa? Lo primero, la frase que hemos dicho por acá, que es, la verdad abrió puertas. Yo tengo también otra frase que para mí ha sido un estandarte y agradezco a las personas que han estado a mi lado en todo este proceso, porque creo que también eso es algo importante. Las personas que incluí en mi vida en recuperación, eh, tanto amigos nuevos, como guías. Por aquí había un amigo conectado que fue quien me introdujo en el mundo de el deporte y el correr, que es parte de mi pasión ahora, que es Rafa Camacho. El deporte salvó mi vida. Esa es otra frase que a mí me hace reflexionar demasiado. El tener actividades que van eh, diferentes a lo que estaba acostumbrado, ahora con una nueva perspectiva y postura de vida, me ayuda a mantenerme motivado. El trabajo y la vida en recuperación es algo que se tiene que mantener constante. Es un mantenimiento constante y tú lo decías ahorita también. Esa es otra reflexión que me llevo. El, el papel de la familia en la recuperación es sumamente importante porque sin el apoyo de la familia y, y la comprensión y el entendimiento que también podrán tener ellos a lo largo de un tratamiento o de un programa familiar es algo crucial, el acompañamiento familiar. Y si lo integramos al área laboral, por supuesto que el escuchar las necesidades y el no y el poder entender esto más allá de una problemática, también en las empresas, creo yo que es algo que puede ayudar mucho de manera social, el poder brindar el apoyo a las personas que, aunque en un principio la gran mayoría, y me incluyo, no lo queremos, pero sabemos que en algún momento nos damos cuenta que lo necesitamos, puede marcar una gran diferencia. Fíjate lo que dices, marcar una diferencia, porque fue una frase que usaste cuando decidiste estudiar psicología, marcar diferencia. Y creo que le estás marcando. La misma Gaby Alvarado dice que te conoció en Oceánica y marcaste su vida. Y aquí viene un testimonio de Elfa, mi querida Elfa, hasta Culiacán. Hay pocos jóvenes en el programa, pero vemos muchos adultos al cuidado, que debemos estar atentos a las señales para no pasar desapercibidas. A veces no estamos preparados para ver lo evidente. Por eso hay que prepararnos más. La salud emocional es un hecho. Hay testimonios muy valientes como de Josefina Gómez Llanos, dice, oye, renunciaría a mi trabajo por salud mental, emocional y física, por decir la verdad. Es, es que muchas veces queremos nosotros que el otro cambie y el único que va a cambiar es uno. Es uno. Vivimos esperando que todo mundo cambie y el único que va a cambiar es uno. Yo cada vez que llega alguien y pide coaching y me dice, es que quiero que cambie el perro, el gato, el ratón, mi casa. No, el único que va a cambiar es uno.
va a cambiar es uno. Y esta decisión es muy fuerte en ese sentido, porque se ocupa pantalones, se ocupa aceptar que somos vulnerables y a los seres humanos nos duele mucho sentirnos vulnerables. Y Brené Brown lo dice, mientras te pelees con la vulnerabilidad eres más débil. Aceptar que somos seres humanos y somos vulnerables nos hace fuertes. Ramón, hay una pregunta aquí. ¿Tu mamá se dio cuenta antes e intervino después? ¿O también tomó conciencia hasta cuando tú decías que empezaron a perderse cosas en casa? Ella se dio cuenta antes y actuó después. Desde su historia y lo que platicamos en la semana, no, no veía la magnitud de la situación que estaba viviendo, hasta que los datos, pues, no mintieron, ¿no? Y salió positivo, más las cosas que estaban fuera de casa, perdidas. Entonces, eso fue lo que, lo que la hizo tomar la decisión de hacer algo. Sí. Y ese es el caso de todo papá. Todo como papás empezamos a justificar lo injustificable. Hoy hablamos mucho de la generación mazapán que se desbarata muy fácilmente, pero no nos ponemos a pensar quién la ha construido. Cuando les damos todo lo material, pero a lo mejor faltan esas pausas que hablaba Ramón para comunicarnos. Hay otra pregunta que la hacen. Hay también trabajos que te acercan más a este tipo de, hablamos hasta de la apología del consumo, ¿te acuerdas? Sí. Claro, Pero la gente necesita trabajar. Entonces, ¿qué tiene que hacer para trabajar en un trabajo digno, o sea, legal, respetuoso, pero que por la actividad misma, voy a ponerlo como un ejemplo. Eh, Alguien que vive en Las Vegas no puede vivir jugando todo el día en los casinos. Porque claro. sí, o sea, sin embargo, el vivir en ese mundo te acerca a eso. Alguien que vivimos en Mazatlán, no todos vamos a pasar todo el día con la tambora, aunque nos guste, me guste y todo, en la playa, porque tenemos que trabajar. Entonces, pero cuando vemos, queremos vivir en Mazatlán, los residentes, una vida de turista, los turistas vienen una semana y se van a trabajar otra vez. Entonces, ¿qué hacer ahí? Porque ese es el gran reto, ¿eh? Vivimos en una ciudad, hablando de Mazatlán, que queremos vivir la vida del turista. Ya hay empleos o trabajos que nos acercan más a esa apología del consumo. Nos queda un minuto y quiero quedarme con esa respuesta tuya, Ramón, ¿sí? Yo creo que lo importante ahí es la voluntad y la conciencia que hay, porque digo, yo también he estado expuesto después de ahora estando en recuperación, sin embargo sé que son cosas que no son para mí, y en algún momento lo escuchaba así rápido de personas o empresarios que me tocó conocer en las clínicas y esto decían, para mí es imposible cerrar un trato si no es con un trago en la mano. Y resulta que después encontraron la respuesta en que también podían cerrar un trato en un desayuno o en un café y que no tenía que ser necesariamente con un trago en la mano, ¿no? Entonces, depende también de la disposición de cada quien, de que aún a pesar de que el ambiente pueda ser difícil, no necesito involucrarme de la misma forma en la que lo he hecho siempre. Y a lo mejor es un trago o dos, pero es ponerle límites, la polaridad en la que nos castra, ¿sí? Así es. Jóvenes, con Ramón cumplimos 4 años y aquí hay una pregunta, te voy a hacer, que cuando cumples años nos están preguntando, ¿sí? Cumplo el 2 de abril. Bueno, felicitaciones por anticipado, ya ahí está la duda. 2 de abril sacaron cuentas con el boleto de avión, sí, pero para que felicidades, Ramón, por tu cumpleaños, pero sobre todo por tu renacer a la vida. Tienes mucho que dar. Ramón, en las redes vamos a colocar los datos por si alguien quiere platicar contigo, tomar una consulta. Nosotros quedamos y altamente satisfechos de que hoy
celebrar 4 años, celebramos tu renacer, tu próximo cumpleaños el 2 de abril, pero el motivo de este programa, Tiempo para Sentir, a nombre de Attitude Magazine y Attitude y Oscar García Coach Me, les agradecemos muchísimo este día que estén. Vean que se puede. Mientras algunos están celebrando, nosotros nos preparamos. Bendiciones para todos.